00 Gluten, el podcast sin gluten. Vale, hola y bienvenidos a 00 Gluten. Hoy tenemos una persona desde los Estados Unidos. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hablas muy bien español, ¿verdad? Un poquito. He estado viviendo 3 años en Madrid antes que naciera mi hija y mi hijo. Entonces, sí, bautismo por fuego, digamos. Trabajando en Madrid tenía que hablar español. Estupendo. ¿Y tú quién eres? ¿A qué te dedicas? Háblanos de ti un poquito para presentarte. Sí, soy mamá principalmente, pero también me dedico, además de mis 2 hijos, a todo lo que es belleza en el campo internacional, el desarrollo de marcas de belleza a nivel internacional. Y últimamente en el desarrollo de una marca de productos para celíacos llamado Sophia's Delight. Estupendo. Bueno, creo que cuando tu hija era pequeña le detectaron que era celíaca, ¿verdad? Cierto, con 18 meses. Tan pequeña, con 18 meses. Vale, sí. ¿Nos puedes explicar qué pasó, cómo lo detectaron o qué problemas tenía en ese momento? Sí, la verdad, ella no podía digerir y retener nutritivos o comida nutritiva, en realidad. Y desde pequeña, realmente siempre me tomó por sorpresa que ella nunca quiso comer galletitas, todo lo dulce, pasta, bagels, nada de eso le interesaba. O sea, ella ya me venía básicamente comunicando desde los pocos meses. A medida que yo intentaba introducir comidas nuevas, ella rechazaba, desde luego. No quería parte de ninguna comida que tuviera trigo, aveno. O sea que cebada, ella se daba cuenta de que le hacía daño, se daba cuenta de que no le iba bien, de alguna manera. Bueno, es que no nos dábamos cuenta, era más bien un rechazo de su parte. Uh-huh. Ella no podía comunicar a la edad de 6 meses, oye, esto no me gusta. Lo comunicaba por rechazarlo. Sí. Muy bien. Y entonces fuiste al médico, imagino, y de alguna manera investigaron qué pasaba. Justamente yo diría, a los 14 meses tuvimos que hospitalizarla. Estaba súper deshidratada y básicamente el médico la vio con la pancita muy, muy llena, porque ese es un síntoma clásico del celíaco. La barriga muy hinchada, ¿no? Barriga súper hinchada. Acá la llaman barriga de manzana, uh-huh, porque lo tienen súper hinchado. Y entonces el médico la miró y dijo, pero no hay duda ninguna. Después fuimos a ver un gastroenterólogo, pero de chicos, sí, pediatra, y le hicimos la biopsia. Sí. En California. Hay un laboratorio allá que se dedica exclusivamente a las biopsias para celíacos y otras enfermedades del intestino. Y bueno, claramente diagnosticada con celíaco a los 18 meses, y a partir de ese momento, bueno, quitamos todo evidentemente y se puso bien, o sea que pudo digerir todo a partir en cuestión de semanas. O sea, en cuestión de semanas viste ya una mejora muy rápida, ¿no? Pero increíble, fulminante esa mejora, en el sentido positivo de fulminante, sí. Sí, sí. Tú dices que era en California. ¿Vosotros vivíais en California o como ahora en Nueva Jersey? No, en New Jersey, pero fuimos a Columbia. Tienen allá un centro que se especializa en celíaco o en la enfermedad. Y hay varios médicos. El que realmente es el que manda allá en el centro, el especialista a nivel mundial, es el doctor Peter Green. Pero en ese momento no existía ese centro. Uh-huh. Entonces fuimos a un médico allá que sigue en Colombia. Sí. Y Philip Caslow se llama, y fue el que hizo el diagnóstico. Muy bien. Esto ya hace unos cuantos años, porque ya tu hija es mayor de edad, ¿verdad? Tiene 20 años. Ahora tiene 20 años, ¿vale? Fue hace 18 años. De acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Y cómo fue el vivir con una niña celíaca? ¿La familia os tuvisteis que adaptar?
¿Era la primera hija o tu hijo es mayor que ella? La primera. Era la primera. Sí, Vale, sí. ¿y cómo fue el adaptarse a todo esto? Imagino que allí la cosa más o menos sería conocer, ¿no? Debe haber conocimiento de Sí, lo que es esta enfermedad. digamos sí que la cosa se conocía, pero la calidad de productos, pésimo. Pésimo, Y, ¿no? y francamente, no ha mejorado mucho. Hay más productos sin gluten, pero la calidad no es, no, a mi criterio, no es de lo mejor. Muy procesados, ¿no? Deben ser muy procesados. Es lo que pasa aquí, que son productos muy procesados, muy artificiales, ¿no? Exactamente. Y es todo blanco. O sea, es arroz blanco. Es maíz, maicena, ¿no? Sí. Maicena. Es todo hecho con todo azucarado de azúcar de maíz. Sí. Entonces hay muchas harinas blancas. No todos son GMO o non-GMO. Entonces ves que hay poco realmente que va a venir bien. Sí. Hay muchos snacks, ¿cómo se llaman? Salados. Salados, sí. Muy salados, pero eso no es No es saludable, ¿no? No es algo tan saludable. ¿Y entonces cómo hacíais? ¿Hacíais más comida sin gluten en casa o cómo lo solucionasteis? Totalmente. Comida sin gluten en casa. ¿Por Y qué? pasta integral, ¿no? De arroz integral. Todo lo que podría ser integral en cuanto a harinas sin gluten es lo que hacemos. Sí, porque al final un celíaco puede comer fruta, pescado, verduras, carne, muchísimas cosas. Casi todo es sin gluten, ¿no? Si es natural. Exactamente. Todo eso es sin gluten. Entonces nos hemos dedicado a hacer comidas de ese tipo, ¿no? Vale, ¿y tu hijo es mucho menor que Sofía? Tiene 2 años menos. 2 y años la verdad menos. que la política que hemos adoptado, por mal o por bien, y esto lo digo francamente con mente súper abierta, es que lo hemos dejado comer productos con gluten. Porque a final de cuentas, Sofía ha ido a una escuela rodeada de gente Sí. que comían gluten. Ella era la única en su escuela de 600 niños que tenía celíaco. Siempre le hemos dejado ir a fiestas, cumples, todo lo demás, ir a camp, o sea, meses fuera de casa. Y más o menos no había problemas con los profesores, debían tener en cuenta esto, los compañeros. Sí. Exactamente. Y siempre mantuvimos una actitud muy, digamos, poco histérico. O sea, que todo era súper gestionable, que todo era controlable, que no queríamos que ella tuviera esa sensación de pánico, digamos. Sí, tampoco es bueno vivir en una burbuja aislada del mundo, ¿no? Exactamente. Y uno tiene que correr en el mundo. Uno tiene que adaptarse. Sí. ¿Y tuvo algún episodio de contaminarse, de tomar alguna traza, tomar gluten? ¿Le pasó alguna vez? Seguro. Seguro que le habrá pasado varias veces. Lo que sucede es que yo puedo reír de esta situación porque a mi criterio tiene algo que realmente en el acto es mucho más severo, que es la alergia a los nueces. Y eso es anafiláctico. Totalmente. O sea que ella tiene también, aparte de celíaca, tiene alergia a las nueces. Y esto es más grave, dices. Eso realmente es fatal. O sea, ella ya terminó en el hospital varias veces utilizando el EpiPen, aplicándose ella misma su EpiPen para poder contrarrestar el impacto del histamino. ¿El EpiPen, que es un medicamento que se inyecta? Exactamente, es un medicamento que se inyecta y ella lleva ese EpiPen con ella por todas partes. Por todas partes, por si pasa, ¿no? ¿Y cuándo se detectó este problema con las nueces? ¿Qué edad tenía? La misma edad. La misma edad, todo fue más o menos a la vez. Sí, exactamente. Vaya, entonces ya más complicado todavía la cosa. Mucho más complicado. Entonces, por eso digo que no estoy minimizando el impacto de contaminarse,
para nada con productos de gluten. Lo que sucede es que no tiene un impacto inmediato en cuanto a su habilidad de respirar y sobrevivir. Ya sabemos con celíaco en muchos casos es algo que es más, digamos, paulatino, ¿no? Sí. Pero que sin detectar puede ser fatal. Bueno, entonces digamos que sí, se ha contaminado, pero ella siente un poco de dolor en la barriga. Sí. Y ella se autodiagnostica que, tendré que haber comido algo con gluten por el dolor de estómago que tengo. Vale. Yo si ella está de acuerdo, la semana que viene la entrevistaré y ya nos contará ella en persona un poquito cómo se siente, ¿no? Lo haremos en inglés porque ella creo que no habla español. Muy bien. Y ella fue creciendo. Durante la adolescencia, ¿tuvo algún problema con esto? ¿Notó algún cambio en su evolución? Porque ella poco a poco fue consciente de todo. Ahora supongo que es súper consciente de lo que le pasa. Súper consciente. Ella desde pequeña se acostumbró a leer las etiquetas. Sí. Se acostumbró a mediar su mundo, digamos, a poder interactuar en restaurantes, con sus supervisores en la escuela, en la universidad, en camp, en el trabajo, y no importa su medio ambiente, ella siempre pudo comunicar que tiene celíaco y que por lo tanto no puede comer todo lo que tiene gluten, y con eso pudo evitar, con mucho cuidado y mucha autogestión, pudo evitar problemas y siguió creciendo y ahora está súper saludable. Nunca tuvo ningún problema de salud después de sacar gluten de su dieta. Muy bien. No. ¿En Estados Unidos hay alguna ayuda para la gente celíaca? Porque los productos celíacos deben ser más caros también que los normales, ¿no? ¿Cómo es esto? Poco a poco van bajando los precios, poco a poco. Pero digamos que en algunos casos sí. Por ejemplo, estuvimos en un grab and go esta semana, el fin de semana, y cobraban $5 más, o sea, un superávit, digamos, de 20% más para una pizza sin gluten. Eso pasa. No hay duda. Y por eso yo desarrollé esta línea de productos, esta marca, justamente para poder traer productos de altísima calidad, mínimamente procesados, en un ambiente de grab and go, de comida para llevar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estuvimos la semana pasada en París. Entonces, productos para llevar sin gluten son dificilísimos de encontrar. Sí. Cuando las hay en algunos casos, en París, realmente no son más caros. Digo productos que realmente son confeccionados, no productos como ensalada que normalmente no llevan gluten. Sí. Aquellos productos que no son confeccionados, que son naturalmente sin gluten, no son más caros. Aquellos sí que son, digamos, productos que tienen harinas integrales sin gluten, suelen siempre ser un 20% más caros. Sea París, sea Italia, pero en el caso de Italia, ahí están todos subvencionados los productos sin gluten. Sí. Y se pueden conseguirlas en las farmacias y las parafarmacias y por toda Roma, Firenze, Milano hay productos, hay pizzas sin gluten. Entonces tú directamente lo compras y es un producto más barato de lo que sería sin estar subvencionado, ¿no? Y lo puede comprar cualquier persona. Exactamente. Y además en los restaurantes, en toda parte de Italia, en todas partes, se pueden comer pizzas sin gluten, pastas sin gluten. O sea, una maravilla. En Italia hay un nivel de, digamos, de conciencia al respecto súper alto. Uh-huh. No tanto en España, como debes saber, sí. y menos aún en Portugal. En Inglaterra uno puede comer muy bien y entienden perfectamente el tema. Sí. Muy bien, porque tú, siendo ya tu hija celíaca, estuviste en Tenerife, ¿verdad? Pero con ella no. Ah, no, era antes de que naciera. Exactamente. Vale. Estuvimos en Canarias antes que naciera ella. Vale, entonces con ella... Estuvimos en Madrid y Barcelona, sí.
hace 2 años, realmente no tuvimos problemas. Entendían bastante bien en los restaurantes cuál era la situación, lo que era gluten, sí, por lo menos. Sí. Sí, aquí en España poco a poco la cosa va mejorando. Hay varias cadenas de supermercados grandes que ya tienen muchos productos y respecto a unos cuantos años atrás ha mejorado bastante. El problema del precio todavía sigue. Según qué colectivos pueden tener alguna ayuda, por ejemplo, los funcionarios tienen ayuda, pero aquí todavía hay trabajo que hacer. Y lo que dices de Italia, pues estaría muy bien que se aplicase en otros países, ¿no? Sí, sería bueno, sería muy bueno. Sí. Muy bien. ¿Me puedes decir si hay alguna normativa de etiquetado allí en Estados Unidos para los productos? Para que marquen si son sin gluten o con gluten, ¿cómo se hace? Sí, hay una marca, es el trigo con una... ¿Una barra? Sí, exactamente. El símbolo del trigo barrado, ¿no? Uh-huh. Vale. Lo que sucede es que muchos productos no son... La reglamentación no exige que el producto sea fabricado en una cocina o en una fábrica que sea dedicada a los productos sin gluten. Y ahí está el problema. Puede haber trazas, entonces. Exactamente. ¿Y Entonces, el etiquetado no implica que sea sin trazas? Ellos tienen que declarar si la fábrica es dedicada o si puede haber contaminación. Vale. Trazas. O sea que tú en la etiqueta lo puedes ver en la etiqueta, ¿no? Sí, tienes que dar vuelta y leer la etiqueta. Vale. Y todo el lenguaje, digamos. No puedes tomar por descontado, por estar ahí esa etiqueta, que no va a haber trazas. De acuerdo. Vale, entonces Sofía no puede tomar los productos que ponga que tengan posibilidad de trazas, ¿no? Como yo. No, idealmente no. Idealmente no se debería. Nadie con celíaco debería exponerse a Y lo mismo los restaurantes. Si tú en un restaurante también te has de fiar que ellos, sus materias primas, no cojan productos que tengan este problema. Eso es siempre el riesgo. Por ejemplo, en muchos restaurantes siempre nos preguntan, oye, ¿hay problemas con la papa frita porque viene frita en el mismo aceite que utilizan para el pollo? Por ejemplo, para los chicken nuggets o lo que fuera, para cosas empanadas. Entonces, nosotros también hemos siempre utilizado un poco de discreción nuestra para determinar si tiene sentido o no. Si conoces a alguien que quiera participar en el programa, contacta con nosotros, por favor. Vale, ahora me puedes también comentar un poquito más tu negocio de comida sin gluten, comida preparada, si te apetece. Y creo que tienes una página web, ¿nos la puedes decir también? Sí, la marca se llama Sophia's Delight. Sofía es tu hija, ¿verdad? Sofía es tu hija. Sí, exactamente, Sofía, pero con PH. Sí. Y Delight, encanto, que sería SOPHIA-S, Delight. Muy bien. DELIGHT. Vale, pondré un enlace con las notas del programa y así quien quiera pues podrá visitarlo. ¿Y qué es lo que hacéis? ¿Cuáles son las cosas deliciosas? Sí, pero debo explicar que el enfoque es mejor para ti. El enfoque no es únicamente gluten free, porque he notado que donde realmente hay deficiencia de oferta es en la parte de comida para llevar salada. Y comida para llevar salada que puede ser calentada y comida tanto al desayuno como a la hora de la comida o por la cena sentada en una mesita con una ensalada, por ejemplo. Y entonces hacemos tenemos dos tipos diferentes de tarta. Acá se llama tarte, tipo francés, y son como pequeños pizzas. Sí. Uno de champiñón con ricota, con queso tipo parmesán, y el otro de espinafres con ricota. Entonces, esos dos sabores son cada uno como una pequeña pizza, todo hecho, involucrado en papel y todo hecho para poner en el microondas o para calentar en un tipo de Turbo Chef justo ahí en el lugar de venta.
y es comida realmente para llevar. Ya la persona, sea que tenga celíaco o no, pero que se dedica a comer más proteína, 30% del valor diario de proteína, que no quiere un producto que tenga azúcar, 0 azúcar. Por lo tanto, en cuanto al índice glicémico súper bajo y que quiere ese cargo de proteína a la primera hora del día, por eso compran Sophia's Delight. Además, es gluten free, es hecho con harinas integrales, tiene poquísimo de blanco. Las harinas son todos non-GMO, non-GMO, y además es hecho una fábrica dedicada a productos sin gluten y sin nueces, sin maíz y sin soja. Sin maíz y soja principalmente porque aquellos productos acá son súper contaminados de hormonas, de esteroides. Entonces, hemos eliminado todos los productos que pueden causar reacciones alérgicas. Evidentemente lleva huevos y lleva quesos. Entonces, claro, no puedes quitarlo todo. Sí, pero digamos una buena parte de los productos que causan alergias los hemos eliminado para crear un producto salado para llevar que es mínimamente procesado y realmente mejor para uno. Muy bien. ¿Y esto dónde lo cocináis? ¿Ahí en New Jersey mismo? Tenemos ahora una fábrica porque estamos expandiendo la línea y aumentando la distribución. Y entonces tenemos una fábrica en el medio oeste, en Michigan, donde hacemos toda la fabricación, la producción. ¿Y dónde se puede comprar? ¿Es por internet? ¿Es en alguna tienda? ¿Cómo se hace esto para comprarlo? Sí, es por internet principalmente. Y hay tiendas pequeñas en New Jersey, pero no está todavía en cadenas nacionales. Estamos más bien en centros de comida para empresas, donde hay cafés como empresas multinacionales que quieren tener una selección de comidas realmente dedicadas al bienestar. Entonces, empresas como Goldman Sachs, PricewaterhouseCoopers, bancos, etcétera, Citibank, que realmente quieren que toda la gente que trabaja allá tenga acceso a productos de alta calidad, a comidas de alta calidad. Estupendo. Entonces, el enfoque es allá. ¿Y no tienes pensado llegar a España pronto o a Europa? Sí, nos busca un distribuidor con muchísimo gusto, ya que realmente nuestra misión es dar oportunidades de calidad y todo lo que es de mejor calidad en realidad a la gente con alergias, tanto al gluten como a nueces o a maíz, soja, etcétera. Entonces, nos encantaría llegar. Bueno, a ver si algún distribuidor español o europeo nos escucha y te puede contactar. Me encantaría. Estupendo. Sería buenísimo. Mira, la semana pasada dije a través del grupo de Facebook que tengo que iba a hablar contigo y un oyente me preguntó que te dijera a ver qué tal está la regulación del país o del estado, si hay muchas diferencias y si hay aplicaciones de móvil para saber los productos que son de celíacos o no. No entendí muy bien la pregunta, Kiko. Sí. Si la regulación del país en Estados Unidos es la misma que los estados o hay diferencias entre un estado y otro. No, es a nivel nacional. A nivel nacional es la misma regulación, ¿no? Sí. Y es un poquito lo que me decías antes sobre las etiquetas. Exactamente. La reglamentación es a nivel nacional. Vale. Exactamente. Entonces sería algo administrado, digamos, por el FDA. De acuerdo. O algo por el... ¿Y hay Pero realmente no es. Digamos, acá no es el FDA, sino hay varias organizaciones acá dedicados a los celíacos que tienen distinciones entre las reglamentaciones. Entonces, por ejemplo, una es celiac.org, el otro es Gluten Algo Alliance. Entonces, ellos difieren en cuántos microgramas, no sé si estoy diciendo bien, que permiten tener por cada 1000 gramos de productos. Vale. Y ese es
primera distinción entre el Gluten Intolerance Group, GIG.org, realmente es la referencia dominante y la referencia más importante en cuanto a la definición de reglas para celíacos. Es el Gluten Intolerance Group.org, GIG. Muy bien. ¿Y tienes algunas organizaciones, alguna aplicación de móvil para distinguir los productos rápidamente en los supermercados o viendo el código de barras o un código QR? No, la verdad que no existe, no. Porque aquí sí que existen algunas aplicaciones de móvil que poco a poco van ayudando. O sea, que si no tenemos unos libritos con los productos y con los libros un poquito engorroso, ¿no? Ay, qué interesante. Es una idea excelente. No, acá no hay. Bueno, pues esto sí que yo creo que poco a poco hará más fácil la vida porque todo el mundo lleva un teléfono móvil en el bolsillo y haciendo una foto con el código QR o un diagrama de barras, pues se puede saber las características del producto sin leer toda la etiqueta o todo lo que pone en el envase, ¿no? Ese app es súper interesante. La persona que lo ha desarrollado debería dirigirse a GIG, a ese Gluten Intolerance Group.org para ver si ellos podrían adaptarlo y usar la base de datos de productos que podéis tener allí, ¿no? Exactamente. Sería vale. Buenísimo. Ya estamos acabando. Me gustaría preguntarte si alguien viaja a Estados Unidos, ¿qué recomendaciones les darías si es celíaco? ¿Dónde comprar comida? ¿Qué supermercados tienen más o menos? ¿O qué tipos de restaurantes recomiendas? Sí, en cuanto a supermercados, yo diría el principal es Whole Foods, sin lugar a duda. En cuanto no solamente la selección, que está muy bien desarrollada la selección de productos gluten free, pero además la calidad de aquellos productos, o sea, mínimamente procesados, con ingredientes súper sanos, como serían harinas integrales, que realmente hay una selección de muy buen precio y muy amplia. Entonces, Whole Foods es la cadena de supermercados que yo recomendaría más por tener esa selección muy amplia. Y en cuanto a restaurantes, bueno, eso es a gusto de cada uno. No diría que hay uno en particular que resalta. Sí. Hay varias cadenas como sería Chicago's Uno Pizza, pero realmente aunque la pizza es gluten free, la calidad francamente no es muy buena. Es toda hecha de arroz blanco y maicena. Yeah. Y no lo recomendaría a nadie. Para encontrar restaurantes, si miramos por internet, la gente lo debe poner en su página web, ¿no? Los que son sin gluten. Totalmente. Vale, y tal vez como aquí, si entramos en alguna asociación, en su página web, puede que tengan alguna lista de restaurantes o de tiendas donde por ciudades puedan encontrar dónde ir a comer, ¿no? Si no me equivoco, hay un app y mi hija sabe cuál es, que es Find Me Gluten Free. Ok. Vale, pues esta sería también interesante para si alguien viaja por Estados Unidos. Es Find Me Gluten Free, si no me equivoco. Y cuando hablas con Sofía la semana que viene, pregúntasela. Pero estoy casi seguro que eso sería la mejor forma, ciudad por ciudad, región por región, encontrar restaurantes, tiendas así, que realmente indican los mejores lugares para comer gluten free, tanto salado como ensaladas, como smoothies, helados, cosas por el estilo. Muy bien, yo hace muchos años que no estoy en Estados Unidos, espero volver pronto por allí y entonces sí que usaré estas recomendaciones. Cuando yo estuve por allí viviendo, todavía no era celíaco, entonces no me tenía que preocupar de estos problemas, ¿no? ¿Y cuándo es que te fuiste diagnosticado con celíaco? Yo fui diagnosticado hace 6 años y medio ahora. Ay, qué difícil. Sí, ¿Cómo te va ahora? Bueno, ahora bien, ya estoy acostumbrado, ya sé arreglarme la vida bien. El problema que tengo es cuando viajo y cuando voy a casa de amigos o estás en sitios donde no tienes acceso a una cocina y no te fías del todo de según qué sitios, ¿no?
Claro. Pero bueno, poco a poco uno se adapta y ya está, no, más o menos se puede uno salir adelante, ¿no? Normalmente la regla principal de nosotros es cuando estamos en restaurantes, comemos la comida que naturalmente es sin gluten, sí, y preguntamos siempre por las salsas y preguntamos siempre por la soja, porque ya la comida china casi queda descartada. Y por sí, ejemplo, salimos a cenar el sábado y queremos un tuna tartar y el mozo pudo avisarnos, no lo puedes comer porque tiene soja. Yeah. O tiene la salsa de teriyaki o lo que fuera. Sí, sí. Lo cual es hecho con salsa de soja con gluten. Yeah, sí, es un problema. Entonces ahí hay que evitar las salsas. Es la mejor regla. Uh-huh. Muy bien, pues no sé si quieres comentar algo más o si no ya acabamos. No. Creo que hemos hablado bastante bien de tu experiencia. Espero haber sido que lo que he compartido es útil y que bueno, que si la gente estoy disponible para contestar preguntas y bueno, en cuanto puedo ayudar, con mucho gusto. Vale, estupendo. Y si hay alguna cosa más que te apetezca que ponga en el blog por escrito, me lo pasas y yo lo añadiré antes de publicar la entrevista. Fenómeno. Muchísimas gracias, saludos desde España y si vienes por aquí, pues avísame y os invitaré a comer algo bueno sin gluten y sin nueces. Fenómeno. Y sin nueces. Sin nueces sobre todo también, muy importante. Fenómeno, gracias. Muy bien, muchas gracias y que vaya bien el verano. Estamos en contacto. Igualmente. Vale, chao. Cero gluten, sin gluten, ni mercado ni agitado. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos en el próximo episodio.